Puedes enviar tu propia historia y compartirla en el canal de Wéfere Misterio. El correo es misterio@wefere.tv. Me llamo Zahid. Resido en el estado de Aguascalientes y lo que quiero contarles sucedió hace ya 2 años, un mes de noviembre. Tenía 16 años y como toda chica normal tenía un grupo de amigas. Cursaba la secundaria cuando conocí a la hermana de un compañero. Reservaré su nombre pero daré su apellido, Baez. Ella era una chica realmente agradable y callada. Nuestra amistad duró los 3 años de la secundaria respectivamente. Ella literalmente vivía en mi casa. Nos veíamos muchísimo y mi madre la quería como una hija más. Entrando a la preparatoria, por desgracia, no nos quedamos juntas, pero seguíamos viéndonos como siempre. Nuestra amistad podría decirse que era una de las mejores que tuve. Era una de las pocas amigas que tenía junto a su hermana menor que también se juntaba con nosotras. Yo era la mayor de las 3. Baez 1 año menor que yo y su hermano 2 años respectivamente. Yo cursaba el 3er semestre de la preparatoria cuando pasó algo que hasta ahora sigue marcando mi vida. La tristeza y el no saber lo que realmente pasó con mi mejor amiga. Al ir ambas en diferentes escuelas, solo nos veíamos en las tardes para hablar. Aunque vivíamos cerca, yo la visitaba cada que podía por lo mismo. Pero un día me sentía realmente ansiosa por verla. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que algo le había pasado a mi mejor amiga. Total, esa misma tarde fui a su casa para visitarla, pues hace una semana que no las veía tanto a ella como a su hermana. Al tocar su puerta, me encontré con la hermana menor totalmente sola en casa. Se me hizo extraño ya que su hermana y hermano llegaban temprano, y su madre a esas horas ya estaba con ella. Al entrar a su casa, me dijo que Baez había tenido una emergencia en la preparatoria. Algo dentro de mí me decía que aquello iba por mal camino. Me comentó que Baez había tenido como una especie de crisis en la preparatoria, que la misma escuela tuvo que llamar a una ambulancia. Yo creí que había sido un accidente, pero no fue así. Lo que me contó ese día me puso a pensar demasiado. La hermana me dijo que mientras mi amiga exponía una materia, se quedó observando un punto fijo en la clase y que de la nada se desmayó. Todo por su rescate y auxilio la hicieron despertar pocos minutos después, pero mi amiga parecía ida y decía que hablaba incoherencias, diciendo que había algo que le estaba siguiendo y que de la nada comenzaba a gritar y decir que no sabía ni conocía a ninguno de sus compañeros. Rápidamente la llevaron a un hospital y de ahí no había noticias sobre ella. Ese día solo supe eso, y al caer la noche, su madre llegó y nos dijo que mi amiga estaba bien, pero que se quedaría en observación durante unos días. A mí no se me hacía normal, y esperaba que no fuera nada malo. Aquel día su madre llegó a cuidar a mi amiga y nos dijo que podíamos ir a visitar a Baez para verla, ya que incluso en el hospital no dejaba de decir nuestro nombre, el nombre de su hermana y el mío. Con permiso de mi madre fuimos a visitarla, pero al ser menores de edad no nos dejaron sino hasta el día siguiente. Total, me quedé a dormir en su casa para poder ir temprano en la mañana, ya que su padre podría ayudarnos a entrar. Esa noche no pude dormir bien en la habitación, y en la madrugada me despertó un ruido en la ventana. Eran unos toquidos algo fuertes, y yo no quise asomarme por miedo. Puedo decir con certeza que esa habitación tenía un ambiente muy pesado. A la mañana siguiente nos fuimos al hospital, la mamá, el hermano, la hermana y yo, donde después de 1 hora esperando, pudimos pasar a escondidas de los vigilantes, por así decirlo. Primero pasó el hermano de mi amiga y al final yo. Solo teníamos más o menos 10 minutos para poder verla, ya que al ser menores de edad, y ella estando en una sala donde había más enfermos, no querrían arriesgarse. Al subir yo me sentía nerviosa y mucho de lo que se decía de mi amiga en el hospital no me hacía sentir mejor. Yo solo quería que ella estuviera bien. Al bajar del elevador y llegar al piso donde se encontraba,
Logré verla y una gran sonrisa se asomó en mis labios, pero noté algo raro en ella. Se veía un poco más regordeta, que según fue por el suero que le habían estado dando en esos 2 días, que era muy notorio, pues ella era una persona muy bajita y muy delgada para su edad. Pero lo que más me intrigó fue ver que la tenían atada de las muñecas a la camilla. Al principio no quise decir nada, pues la esposa del padre de mi amiga me dijo que solo hiciera como si no hubiera nada. Mi amiga, al verme, se puso inmediatamente feliz, y yo casi lloro al verla. La abracé y le hice las típicas preguntas de hospital: si estaba bien, si la habían tratado bien, cómo había estado su día. Al ver su hora del almuerzo, su madre estaba con ella y comenzó a darle de comer. Yo solo la veía y le decía que se recuperara pronto, que quería verla fuera de ese lugar para poder comer sushi con ella. Mi visita fue rápida y al despedirme de ella, me fui al elevador. No sabía por qué, pero al ver la mirada de mi amiga ese día, parecía que no era ella misma. Sentía que había algo de maldad y burla en ella, y el que la tuvieran atada me ponía a pensar cada vez más. La tarde de ese día me quedé en casa de la hermana de mi amiga para hacerle compañía, pues al estar sola le daba algo de miedo, y estando ahí me confesó algo muy aterrador. Lo había notado después de salir del hospital, pero no me dijo nada hasta entonces. Ella me dijo que mi amiga estaba atada a la camilla porque en las noches anteriores, exactamente en la madrugada, ella se levantaba y comenzaba a gritar y a alterarse de un modo que se hacía daño a ella misma. Su madre era quien vivía esas experiencias de su hija. Era tal que mi amiga despertaba a las demás personas de ese mismo piso. También me contó que en esas noches mi amiga llegaba a vomitar y a decir groserías y maldiciones hacia toda persona que se le acercaba e intentaba controlarla, que llegó incluso a golpear a un camillero que obviamente era más grande y corpulento que ella. Eso a mí me sorprendió bastante y no podía creerlo. Mi amiga duró 10 días más en el hospital, haciendo todo tipo de exámenes, y todos salían positivos. Mi amiga estaba sana, pero sus ataques eran cada vez más seguidos, al modo de tener que mantenerla con suero para poder dormirla. La madre le decía a su hija que una noche se puso a rezar porque lo que le pasaba a su hija no era normal, y que se puso a orar por ella. Dijo que era de madrugada y que se suponía que su hija debía estar dormida, pero que estando ahí, rezando, su hija tomó sus manos, lo que le hizo parar. La madre al verla notó que su hija la veía con un odio inmenso y con una voz firme, llena de rabia y coraje, le dijo: Cállate, perra. Detesto que reces. Lo odio. La madre, sorprendida ante aquello, pues mi amiga claramente nunca le había faltado al respeto, le hizo darse cuenta que su hija no tenía algo médico, sino algo más. En esos días hospitalizada, pasaron muchas cosas que hasta llegaron a nombrar a mi amiga la chica poseída, pues todo el personal sabía que sus palabras y ataques no eran comunes en una chica tan pequeña. Decía maldiciones, y una vez con el mismo camillero que golpeó, el cual se puso a rezar cuando le dijo que estos ataques no eran normales, se le quedó mirando fijamente y le mencionó algo que a todos les heló la sangre. No importa cuánto recen, ni cuánto hagan. Ella ya es mía y arderá conmigo en el infierno, al igual que su hermano. Me los llevaré a todos. Su hermana pequeña me comentó que en ese momento el camillero la enfrentó y le dijo que no se llevaría a nadie, mientras ella se reía de una manera macabra, logrando que esa vez pusiera sus ojos completamente en blanco, que en sus ataques lo que más le enojaba era que rezaran, y su madre llegó a hacerlo. Había momentos incluso en los que mi amiga estaba lúcida y le pedía a su madre rezar con ella, pero había otros en los que cada rosario que su madre le ponía, ella se los arrancaba y los rompía, diciendo que le quemaban de una manera horrible. Su madre nos decía que aquellos ataques de su hija eran algo traumáticos y horribles porque podía ver cómo la garganta de su hija
se hinchaba de manera normal y que solo le pedía a Dios que la curara y salvara de aquello que le estaba pasando.